Bien, seguimos analizando un poquito más estos dos tipos de movimientos. Acá lo que he hecho es un resumen de las ecuaciones que hemos hallado. Primero, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A constante, estas dos son las ecuaciones que hemos hallado en el video anterior. Hay dos ecuaciones más que podemos usar. Miremos lo siguiente. En problema de cinemática, ¿cuántas variables tengo en total? Tengo una variable independiente, que es el tiempo, obviamente, que transcurre sin control, y tres variables dependientes, que son las variables, las magnitudes que hemos definido en cinemática. Posición, velocidad y aceleración. Son las tres magnitudes que justamente hemos definido desde que empezamos a estudiar cinemática. Repito, posición, velocidad y aceleración. Esas son las tres magnitudes que definen un movimiento. Si yo quiero saber cómo se mueve un cuerpo, ¿qué tengo que saber? ¿Qué aceleración tiene? ¿Qué velocidad tiene? ¿Y dónde está en un determinado tiempo? Si yo sé esas tres cosas, repito, en un determinado momento, ¿qué aceleración tiene? ¿Qué velocidad tiene? ¿Y dónde está? O sea, la posición. Sé todo lo que necesito saber del cuerpo y cómo se va a seguir moviendo. En una palabra, entonces, tengo cuatro variables, como ustedes ven, una independiente y tres dependientes. Nosotros hemos deducido las primeras dos ecuaciones. ¿Qué significa que yo tengo estas dos ecuaciones? Tengo dos ecuaciones, ¿cuántas incógnitas máximo puedo tener? Puedo tener dos nada más, porque si tengo tres incógnitas y tengo dos ecuaciones, imposible. Entonces, en general, en todos los problemas, si yo tengo esto que está acá, aparte de dar las condiciones iniciales, que eso es necesario, las condiciones iniciales son la posición inicial y la velocidad inicial. Eso es típico. Las condiciones de dónde parto para estudiar el movimiento. Repito, posición inicial y velocidad inicial. Además de eso, como tengo dos ecuaciones, fíjense que tengo las cuatro variables acá. Tengo la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Por lo tanto, necesito saber por lo menos dos de esas variables para poder determinar las otras dos. No sé si entienden. Tengo cuatro, como tengo dos ecuaciones, dos tengo que conocer y dos tengo que calcular. Por ejemplo, ¿qué podría decir yo acá? Tengo un movimiento que tiene una aceleración determinada, por ejemplo, y en un cierto tiempo quiero averiguar qué velocidad tiene y qué posición tiene. Entonces ahí tengo dos datos, aceleración y tiempo, y quiero calcular posición, por ejemplo, y velocidad en ese punto, en ese tiempo. ¿Se entiende? Es un problema típico. Bueno, siempre tengo que tener entonces dos datos y de iniciales, que pueden ser cualquier combinación de estos, y con las dos ecuaciones puedo obtener los dos datos que faltan, las dos variables que faltan. A veces, para simplificar un poco, ¿qué hacemos? Se puede hacer lo siguiente, fíjense ustedes, se puede de estas dos, por ejemplo, eliminar el tiempo. Noten que las variables están de a 3, no están las cuatro, nunca están las cuatro variables juntas en una ecuación, están de a 3. Fíjense acá, ¿qué variables tengo? Velocidad, aceleración y tiempo, 3. ¿Qué variables tengo acá? Posición, tiempo y aceleración, 3 también. O si ustedes quieren pueden ver cuál le falta. ¿Cuál le falta acá? En esta no está la posición. En esta, ¿cuál no está? La velocidad. No confundan esto con velocidad inicial, es un dato fijo. No está la velocidad como variable acá. Bueno, ¿qué puedo hacer entonces? Yo puedo eliminar de estas dos ecuaciones, pueden hacer ustedes, es un tema algebraico puro, muy simple. Pueden eliminar de estas dos ecuaciones el tiempo. Si elimino el tiempo de estas dos, ¿qué obtengo esta ecuación que está acá? Justamente en esta ecuación, al haber eliminado el tiempo, me queda una ecuación en qué cosa? En otras tres variables donde justamente no está el tiempo, que son velocidad, aceleración y posición. Repito, esta no es una nueva ecuación. No es que yo ahora tengo tres ecuaciones. No, porque recuerden nuestra amiga de matemática, siempre tenemos que estar pensando en lo que sabemos de matemática. Esta que es una combinación lineal de estas dos, por lo tanto no es una nueva ecuación, no me da más información, obviamente, ¿no? Lo que he hecho simplemente es combinar las dos eliminando el tiempo entre estas. Y luego, ¿cuál faltaría? Faltaría la que no está aquí, la aceleración. Fíjense que la aceleración está en todos lados. Si quiero una ecuación que no tenga la aceleración, puedo eliminar la aceleración de estas dos. En vez de eliminar el tiempo, eliminar la aceleración y obtengo esta que está acá, donde, insisto, ahora no está la aceleración, sino que está la posición, la velocidad y el tiempo. Tampoco es una ecuación nueva. ¿Qué significa? Que tenemos cuatro ecuaciones en realidad, pero ustedes con saber estas dos es suficiente. Lo demás, ¿qué es? Son pasajes matemáticos de eliminación de una variable. Es muy común en cualquier ecuación de todo tipo, de todas las ecuaciones que han visto ustedes en matemáticas.
Pero se las escribo porque son muy usuales. Las podemos usar a veces para no tener que andar despejando los problemas, ya las tenemos a mano y listo, las usamos. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, repito, cada una de estas ecuaciones que tiene una particularidad. Tiene 3 variables y le falta la otra. ¿Ven? Ustedes pueden ver. Entonces acá, repito, le falta la posición, acá le falta la velocidad, acá le falta el tiempo y acá le falta la aceleración. Vamos eliminando una de las 4 variables en cada una de las ecuaciones. Bien. Las ecuaciones de movimiento reactivo uniforme son muy fáciles, como ya dijimos. Es simplemente poner A igual a 0 en estas. Entonces la velocidad es igual a la velocidad inicial, es una constante entonces. Y la posición es simplemente x0 más b por t. A es igual a 0. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de amigarnos más con la matemática todavía y en vez de hacer los pasos que hice antes, lo voy a hacer por otro camino para que ustedes vean que es equivalente, utilizando un poco de cálculo. No lo hice antes para introducirnos de a poquito en el tema, pero a partir de ahora vamos a usar derivadas integrales, digamos, a discreción, por lo tanto también tienen que saber eso. Ya de acá en más no voy a hacer, digamos, estos pasos así tan, digamos, por inspección o usando otros métodos, sino directamente vamos a usar siempre cálculo matemático. Para eso ustedes han, por lo menos, cursado análisis 1, que es precorrelativa de esta, así que, bueno, lo tienen que saber bien claro, ¿no? Entonces vamos a hacerlo formalmente. La aceleración es de v de t y la velocidad es de x de t. Fíjense que estas dos ecuaciones es lo que definen toda la cinemática. Simplemente voy a utilizar estas ecuaciones. Básicamente, si ustedes me apuran, lo único que tendré que saber de cinemática, ni siquiera esto, tendré que saber solamente esto. Porque esto de dónde se deduce, como vamos a ver acá fácilmente, a través del cálculo, de estas dos. Por lo tanto, en realidad, lo único que hay que saber en cinemática son estas dos ecuaciones. Las definiciones. La definición de posición y luego la velocidad, que es la derivada de la posición, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad. Solamente eso. Fíjense ustedes lo escaso de lo que yo tengo que saber en realidad y lo complicado que es después aplicar todo esto. Bien. Si lo hacemos formalmente entonces, A es dB de t, entonces dB es A por diferencial t de esta ecuación, obviamente, y es una ecuación diferencial, pero muy, muy simple. Directamente, a lo mejor la han hecho, seguramente, es extremadamente simple, hay que integrar en ambos miembros entonces, y tengo la integral de un lado del diferencial b y en otro lado la integral de a diferencial b. La velocidad la integro entre dos límites. Una cosa que tengo que decirles también es que en física siempre las integrales son definidas, ¿no? Al revés que en matemática. A veces hacemos integrales indefinidas, de forma genérica, pero después, tarde o temprano, a esa integral hay que ponerle límites, porque la física justamente requiere el estudio. Si yo estoy integrando entre dos límites, requiere un punto de inicio y un punto de fin. Por lo tanto, todas las integrales son definidas. Está acá. Bien, entonces, ¿cómo pongo los límites? Bueno, de un lado, ¿qué variable tengo? Tiempo. Entonces, arranco de t igual a 0, como dijimos siempre, ¿ya? ¿No? Varias veces, hasta un tiempo t genérico. Y del otro lado, que tengo velocidad, arranco en la velocidad, estoy integrando velocidad, tengo que poner acá velocidad. ¿En qué punto? En el punto t igual a 0. Estos límites coinciden, donde el tiempo es igual a 0, la velocidad ¿cuánto vale? La llamo velocidad inicial del movimiento. Y para un tiempo t genérico, la velocidad que es una velocidad genérica. ¿Ok? Tienen que coincidir estos límites, ¿no? Para t igual a 0, ¿qué velocidad tengo? Para t igual a t genérico, ¿qué velocidad tengo? ¿Ok? Entonces, haciendo este integral, fíjense que esto es simplemente b menos b0, integral diferencial. Y esto, como a es constante, ahí viene también el punto, a sale fuera de la integral, entonces me queda la integral entre 0 y t de diferencial t, que es t, simplemente. Y ahí, despejando, me queda esta ecuación, que es exactamente igual a esto. ¿Cómo hemos hecho esto? Integrando, como ustedes ven, formalmente. ¿Sí? ¿Cuál es la clave de este punto? Sacar a fuera de la integral. Si a no es constante, ya esto no sirve, por supuesto, hasta acá está bien. Hasta este punto, estaría ok. Esto lo puedo plantear, pero tendría que expresar entonces cómo es A en función de T. O sea que me dice, tengo un movimiento en que A es igual a, no sé, una constante por T cuadrado. Bueno, meteré acá la aceleración esa y despejaré y podré hallar la velocidad. Pero siempre y cuando conozca la aceleración, ¿está claro? En este caso simple, repito, A es constante, entonces sale fuera de integral. Un caso típico de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, vamos ahora a calcular la posición. La posición está acá, de diferencial x es b por dt, igual que antes, de la misma forma matemática, ¿sí?
Y hago lo mismo, integro también en ambos términos, en ambos miembros, perdón, en diferencial x y b de t. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Como acá integro en tiempo, voy a integrar entre t 0 y t genérico, como dije antes. Y ahora para t igual a 0, ¿qué posición tengo? Estoy integrando acá en posición. Tengo la posición inicial. Y para un t genérico, que tengo la posición genérica. Entonces, hago esta integral. Y de este lado, ¿qué tengo? Simplemente x menos x0 es la integral diferencial. Y de este lado, ¿cuál es el tema? Que b no es constante, porque estoy en movimiento requerimos uniformemente variable. ¿Qué tengo que hacer con b acá? Introducir esta expresión acá adentro. ¿Se entiende? La introduzco, como ustedes ven ahí. Bueno, es la integral de una suma, es la suma de integrales entonces. Entonces va a ser la integral de 0 y t de b0 diferencial t más integral de 0 a t de a t de t. La integral esta, como b0 es constante, velocidad inicial, sale fuera de la integral y me queda la integral de 0 por la integral de 0 y t de t, que es de 0 a t simplemente, más a sale fuera de la integral porque es constante, estamos hablando de un movimiento uniformemente variado, y me queda la integral ahora sí, entre 0 y t de t diferencial t. De la matemática, la integral de t diferencial t es t cuadrado sobre 2. Cálculo puro es una de las expresiones integrales de las más fáciles que hay. Entonces me queda esta expresión y, bueno, pasé x0 de este lado, ¿no? Para que me quede sumando, y que me queda exactamente igual a la ecuación que obtuvimos por otros caminos anteriormente. Como ustedes ven entonces, haciéndolo formalmente, es lo mismo. A partir de ahora entonces, todos los cálculos que vamos a hacerlo por este camino, utilizando derivadas e integrales. Analicemos un poco más a este tema gráficamente, que a nosotros nos interesa mucho en la cátedra que ustedes interpreten gráficos, ¿sí? En general, en toda la física y ingeniería también, ¿no? Si uno interpreta bien un gráfico, ya avanzó bastante en el problema. Inclusive a ustedes, cuando hacen problemas y los asesoramos o hacen consultas, siempre primero habría que hacer un gráfico. Antes de tirar ecuaciones, uno tiene que hacer un gráfico para ver qué es lo que yo espero del problema. ¿Sí? Es una cosa muy, muy útil. Y no solamente útil, sino que se lo exigimos. Y a lo mejor un problema que ustedes hagan sin un gráfico ya vale menos. Y si se equivocan, el gráfico está bien y después se equivocan las ecuaciones, digamos, es un error. Pero si ustedes se equivocan en el gráfico, generalmente está mal el problema, ¿no? Porque significa que no entendieron nada. El ingeniero siempre funciona con gráficos. Inclusive usted, para ser ingeniero civil, lo mismo. Siempre se hace un croquis primero. Siempre se trata de interpretar no directamente con las ecuaciones, sino haciendo entonces una idea gráfica justamente, que es muy poderosa, esa imagen, que me está diciendo qué es lo que yo estoy interpretando del problema. Entonces, hagamos un poco de interpretación de gráficos ahora. Fíjense ustedes, si yo hablé de esto, que por ejemplo la velocidad es la integral b menos b 0, ¿no? Es la integral de a de t, ¿qué significa la integral de una función? Que la variación de velocidad, ¿qué es? El área bajo la curva de a de t, porque es la integral de a de t. ¿Ven ustedes? La integral de a diferencial t. Entonces, ¿esto qué es? Esto que está acá. Lo han visto ustedes en matemáticas. Es el área bajo la curva. Por lo tanto, delta b es el área bajo la curva de a de t. Y lo mismo puedo decir en diferencial x. Diferencial x, o sea, x menos x0, esto que está acá, ¿qué es? La integral de qué cosa? De b de t. Es el área bajo la curva de b de t. En una palabra, entonces, la velocidad es el área bajo la curva de la aceleración y la posición es el área bajo la curva de la velocidad. Eso es porque una es la integral de la otra. Sencillamente. ¿Y de dónde parte eso? Y bueno, que tengo derivadas. Si a es la derivada de b respecto de t, simplemente mirando esto veo que b es la integral de a de t. Y lo mismo pasa con la posición. Si b es de x de t, la posición es la integral de b de t. Entonces, como ustedes ven, estas tres variables a, b y x están relacionadas por la integral o la derivada de acuerdo a cómo yo piense la situación. Si voy de acá para allá, digamos, vamos a hacerlo así. Si voy, parto de x y quiero ir a b y después a a, tengo que derivar respecto al tiempo. Entonces, tengo esto y b es de x de t y a es de b de t. Si por el contrario voy en sentido inverso, es decir, conozco a y voy por el otro lado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, b es la integral de a y x es la integral de b, como ustedes han visto acá. Entonces, esto es la integral de la función en el tiempo. ¿Ok? ¿Ven ustedes? Funciona de forma inversa. ¿Vale? Bien, dicho esto, entonces analicemos cómo puedo calcular yo la velocidad y la posición mirando el área, ¿no? Miremos entonces para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A en función de t. ¿Sí?
¿Cómo es la aceleración? Constante. Acá está, la línea verde constante. Para un cierto tiempo t, esta es el área. ¿Qué es esta área de la curva? Bajo la curva A, puse curva en forma genérica, por supuesto, ¿no? No dice curva, puede ser una recta, obviamente, ¿no? Esto es un nombre genérico. Entonces, ¿cuál es el área esta marcada acá en rojo? Es el área de este rectángulo. El área de este rectángulo es simplemente la altura A por T. A por T, eso es delta B. O sea, B menos B0. Delta B, B menos B0. Bueno, exactamente esto es. Ustedes ven. El área bajo la curva, entonces, es simplemente la variación de velocidad. Miremos ahora el gráfico de velocidad en función del tiempo. El gráfico de velocidad en función del tiempo es este que está acá. Es una recta, ven ustedes, de 0 más A por T. Y en un tiempo T, ¿qué área tengo debajo de la curva? Es para calcular la posición que está marcada en azul acá, ¿no? ¿Ven ustedes? Delta X, que es el área bajo la curva de dt. Entonces, esta área que está acá sería el cambio de posición. Lo que llamamos entonces desplazamiento, ¿no? ¿El desplazamiento qué es? X menos X0 o delta X. Eso es el desplazamiento, ¿no? Bien. Fíjense ustedes, la puedo dividir en dos partes. Tengo el rectángulo acá abajo y un triángulo. El rectángulo, ¿qué área tiene? Como esto es de 0, es de 0 por t. Ese es el área del rectángulo de abajo. Y en el triángulo que tengo arriba, ¿cuál es el área? Es la altura esta que está acá, ¿esto qué es? B menos B0, esto que está acá es B menos B0, multiplicado por t, que es la base del triángulo, dividido 2, ¿no? O sea, un medio de la altura por la base. ¿Se entiende? Simplemente aplicando geometría, no trigonometría, sino geometría. ¿Y qué es B menos B0? Del gráfico anterior, B menos B0 es A por T. Entonces, este paréntesis es A por T. De donde entonces el área del triángulo, ¿qué es? Un medio de AT cuadrado. ¿Ok? Como ustedes ven, un medio A por T es esto, por T. Y el área total, ¿qué es? La suma de los dos. Entonces es B0T más un medio de AT cuadrado, que es esto que está acá. Y eso es delta X. ¿Está claro? ¿Ven ustedes cómo hago una interpretación de lo que está ocurriendo a través de los gráficos? En el caso del movimiento rectilíneo uniforme es muy sencillo. Solamente tengo la aceleración es 0, tengo la velocidad y la posición es fácil, es el área bajo la curva, igual que en este caso, con la diferencia que en la recta, en vez de tener una pendiente, por supuesto la pendiente es 0 porque la aceleración es 0, entonces tengo esta velocidad que es constante y simplemente delta X, que es el área del rectángulo de 0 por T, que es esto que está acá, X menos X0, o sea el desplazamiento es B por T o B0 por T, B es la misma. ¿Está claro? Entonces, bueno, esto es muy útil, como ustedes ven, para comenzar a interpretar gráficos en esta materia.